buenos días, qué gusto saludarlo en esta mañana de viernes 21 de febrero del año 2014. Los saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a este primer café. Le tenemos toda la información, el análisis en esta mañana para iniciar muy bien este fin de semana. Ana María Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador Raimundo Rivapalacio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oigan, Terminó la semana. Terminó la semana. por fin. Oye, pero hay que decirlo. Feliz cumpleaños, Proyecto 40. Hoy cumple 8 años. 8 años, están iniciando 9 años al aire. Tú también estuviste aquí desde el inicio de este proyecto, desde el arranque, sí, los dos. Yo entré un poco después, pero también ya tengo 8 años, un buen rato aquí. Realmente estaba escuchando lo que decían nuestros compañeros sobre la libertad. Eso del placer, ¿quién se llevó el placer que me tocaba a mí? No lo sé. Provocando el placer. Pero es el sí. placer de ver, Raimundo. Es el placer de ver. mal. A ver, si quieres yo lo digo. El placer de ver. Así, el Lo que placer sí, de ver. Oigan, No. pues para tener 8 años los dos se ven bastante placenteros. grandecitos, ¿eh? Oye, ve, o sea, como que diciendo no se ve tan mal. ¿Sabes? Es lo que nos para está mí, diciendo Salvador. Para mí lo más importante ha sido la libertad sobre las ideas. Así es. Sí. ¿Verdad? El choque de las ideas, la forma como puede haber, como hay divergencias, discrepancias, puntos de vista distintos, que al final de cuentas es lo que le da una riqueza a una discusión y le permite a la gente también generar sus propias herramientas de análisis y que lo lleva a tener una mejor toma de decisiones. Eso es lo que ha hecho muy valioso este canal, a este Proyecto 40, que hoy es toda una realidad, tan valioso y tan importante lo que dice Raimundo, una televisión abierta, inteligente, que muchos otros la han imitado, por algo será. ¿No? Ahora, yo quiero subrayar una parte del Proyecto 40 que tal vez se habla muy poco, la cantidad de mujeres que estamos al aire. No hay Muchas. programa de televisión de análisis donde no hay una mujer. Y eso no lo ves en otros canales, la verdad. Y hablando sobre temas que tradicionalmente las mujeres no hablan. Yo tuve en el Proyecto 40 casi 8 años un programa sobre seguridad. Era el único programa de seguridad que había en el país en su momento y era una mujer hablando sobre temas de seguridad. Entonces yo de veras felicito a Proyecto 40 porque como parte de este proyecto ha sido promover la presencia de mujeres en estas imágenes que no se ha visto en otros canales. El debate público, ¿no? Y además, Raimundo, bueno, yo también tuve la fortuna de iniciar aquí un proyecto también poco visto en la televisión mexicana, un proyecto de sátira política, de información, que no es fácil hacerlo en otros canales. Diario. Y diario. Diario, lo hicimos todos los días uno a la durante 3 años. semana. Sí. El empujón, ahora estamos en este primer café, pero sí es un canal que ha sido muy abierto a estas formas de expresión, como dice Ana María, la participación de las mujeres, a distintos tipos de opiniones y muy respetadas en este canal. Así es que felicitamos a todos los que hacen esta televisión diaria. Hoy arranca el 9º año de Proyecto 40, se dice fácil, y hoy también cierra la semana muy agitada en términos de información. Hay un par de temas que no vienen en el PAI informativo que voy a mencionar porque me parece de altísima relevancia. Uno es Ucrania, decenas de muertos ayer, ya van pues cuando menos 60 en los últimos 3 días, ya se contagió la polarización de las calles hacia el propio Parlamento. Vamos a ver algo de esto un poco más adelante en el programa y algo muy relevante porque tiene que ver con uno de los principales empresarios en el gobierno de Felipe Calderón como proveedor de la Secretaría de la Defensa. José Susumu Asano, que es un empresario de Jalisco, de origen japonés, pero de Jalisco, totalmente mexicano, que vive en la isla de Coronado, en San Diego, pero no tienen la ciudadanía estadounidense. Fue detenido ayer en su casa, en la isla de Coronado, porque está acusado por el FBI desde hace un mes, está la acusación muy fija, de haber financiado, de haber hecho donaciones por alrededor de $500,000 a campañas políticas en el área de San Diego. ¿Y por qué por qué lo detuvieron? Pagó una fianza de $5 millones porque ningún extranjero puede participar en este tipo de donaciones. Entonces se considera ilegal. El FBI lo acusó, el juez recibió
el caso y sí obsequió, en este caso, la orden de detención, y ayer lo detuvieron. Y la manera en que rebota esa detención en México, Raimundo, por lo que tú decías, fue uno de los contratistas más favorecidos en el gobierno de Felipe Calderón. El más favorecido en el área de la defensa, en el área militar. Sí. Pero bueno, aquí estamos tejiendo de más. ¿Ustedes en el auditorio tienen alguna otra parte de esta conspiración? Manden los mensajes, sí, que las conspiraciones no vienen incorporadas ni hoy ni nunca en el PAI, que registra cosas. Eso se las decimos nosotros. Que registra cosas mucho más puntuales. Es un PAI dividido en 5 temas muy parejos. El primer tema, que tiene 22% de los impactos, es esta declaración de ayer del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien reconoce que hay mucha ineficacia en el sistema penal. Dice que un juicio dura en promedio 543 días. Y bueno, podemos ya imaginarnos la demora. Él hizo un llamado a los gobernadores, a todos los gobiernos de los estados, para que cumplan la instrumentación de la reforma penal que tiene como plazo máximo el 2016. Muy importante esta reforma penal porque sí revoluciona por completo el sistema de administración de justicia. El segundo tema, vienen empatados 2. Por un lado, lo vimos en los adelantos, esta participación del presidente Peña Nieto en la reunión anual de Ganacintra, donde él lo que hizo fue una gran defensa de la Comisión Federal de Competencia, en esta semana muy en boga, y dijo que lo que se pretende es que haya una competencia justa. ¿Por qué está habiendo esta preocupación o estas críticas del sector privado? Porque por primera vez un órgano regulador tan importante tiene muchos recursos para poder sancionar. Tiene dientes, Raimundo, le faltan a las instituciones en este país. Entonces, sí es un órgano regulador que no tenga dientes. Claro, pues no sirve de nada. No sirve ya lo hemos visto en la experiencia. Sí. Entonces, sí está haciendo esta defensa de la Comisión Federal de Competencia y dice, ustedes no se preocupen porque esto tiene que ser equitativo y tiene que ser justo. El siguiente tema con el cual está empatado en 21% de los impactos es lo que mencionaba Salvador del informe del auditor superior de la Federación, que hay que recordar que depende del Congreso, que revisó la cuenta pública del 2012, es decir, la última cuenta pública del gobierno de Felipe Calderón, y dice que se ignoran el destino de los 285,000 millones de pesos. No saben en dónde quedaron 285,000 millones de pesos. ¿Sabes que eso equivale al presupuesto de la SEP para este año o de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, la paradoja. Al mismo tiempo, dice la Auditoría Superior de la Federación, hubo un subejercicio de 8,000 millones de pesos. Entonces, estamos viendo ya cómo está saliendo, están identificando las áreas en las cuales hubo este tipo de, pues, si no un mal uso, un desvío, pues cuando un manejo extraño de los recursos. No se entiende todavía en dónde quedó. En el siguiente tema, que sería en este caso el tercero, es lo que mencionábamos del caso de Gastón Azcárraga, el empresario que quebró, Mexicana de Aviación, de quien la PGR obtuvo de un juez la orden de aprehensión hace un par de días para presentarlo e interrogarlo sobre un presunto, para que responda a de lo que le están acusando de utilización de recursos con una procedencia ilícita. No están en este momento acusándolo por el caso de Mexicana. Y la información de hoy tiene que ver con que la PGR le pidió a Interpol que emitiera una ficha roja en 189 países. Porque se presume que, ya se fue de México. Pues sí, le dieron bastante tiempo. La ficha roja, que se oye muy rojo, es una petición de búsqueda, detención y de que se lo envíen a México para que rinda cuentas ante la justicia mexicana. El último tema, con 16% de los impactos, no es menor para todo lo que es la Ciudad de México, porque ya el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, habló ayer con los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa, del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN, Jorge Luis Preciado, en el Senado, y platicaron y estuvieron de acuerdo en que venga ya la reforma política del Distrito Federal, y esperan los legisladores, los senadores,
que puede estar lista para marzo próximo. Ahora sí, Raimundo, no lo van a seguir usando así como una cosa como para una negociar, ficha, como una ficha como para una divisa negociar, de cambio. sí. Bueno, pues el jefe de gobierno del Distrito Federal ha estado bastante prudente con respecto a... Sí, ya no echa los platillos al... Y la otra los bombos y es que platillos como se antes. congeló, porque debe haber salido el año En pasado, diciembre. cuando vino todo el debate de la reforma energética. Entonces él tuvo que tomar asumir una posición junto con la izquierda, y que también, porque no es únicamente eso, no se ponían de acuerdo adentro de la propia izquierda, porque esta reforma para la Ciudad de México sí tiene muchas complicaciones de orden administrativo, de orden y de organización. Nada más el único punto. Las delegaciones pasan a ser una especie de municipios. Con Entonces, cabildo, además. Esto, el armazón político-administrativo es bastante complejo. Así Entonces, Bueno, y además empiezas tú, porque la Ciudad de México, o sea, la izquierda está dividida porque la izquierda, hay una izquierda que quiere mantener ese control, o particularmente la izquierda que tiene el control de la Ciudad de México, y si tú pierdes ese control, podrías perder hasta el partido. O sea, imagínate el PRD sin la Ciudad de México. No, bueno, no existe, simplemente se desdibuja completamente. este es el tema, este es el PAI. Ese es el PAI. Ahí está el PAI informativo. Y en las portadas de los diarios, estas y otras informaciones, el Universal en sus 8 columnas hoy, estas coincidencias de las que le hablábamos, al mismo tiempo que se filtra a los medios el discurso del presidente Calderón, el que pronunció en la presentación de su Fundación Desarrollo Humano Integral el pasado 12 de febrero, pues Calderón dice: México aún no es un país de leyes. Dice que a pesar de los avances en los últimos años, persiste en el país la ignorancia, la miseria y la pobreza. Y bueno, pues habla de que en su gobierno se hicieron grandes esfuerzos, pero que esto no ha cambiado. Paralelo a este discurso, que era privado, pero que ya lo tiene el Universal, aparece a un ladito, muy pegadito, para que vea usted que no son cosas separadas, esta noticia que ya le daba Raimundo, que ignoran el destino de 285,000 millones de pesos en el sexenio pasado. La auditoría no sabe en dónde quedó este dinero, no está explicado en la cuenta pública del año 2012, y bueno, pues simplemente están tratando de indagar el destino de a dónde pueda parar tanto recurso, porque estamos hablando del presupuesto completo, le decía yo, que tiene este año la SEP o la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sabes qué? Al expresidente Calderón se le olvida que él en parte tenía la responsabilidad de implementar la nueva reforma al sistema de justicia penal en México, y de veras lo hicieron a un lado, nunca fue una prioridad. Había muchísimas quejas de las personas que están involucradas en este proceso, nunca les dieron ni recursos, pero sobre todo el apoyo de la presidencia para ser parte de este proceso. Entonces, cuando dice que México aún no es un país de leyes... Gracias por lo que te toca a ti. Pues sí, en parte porque no lo hicieron. Ahora, este gobierno, que fue la nota del día de ayer, lo vimos en el país, pues tenemos ahora este gobierno que tiene que tratar de implementar un sistema muy complicado, en donde pues vamos a tener aún parálisis más fuerte, porque siempre que implementas este tipo de grandes reformas... Cuesta dinero. Y muchísimo dinero. Nada más para problematizar lo que cuesta dinero, pues tienen que cambiar las instalaciones en los juzgados. Pues a partir de ahí ya. Con eso, todo lo que implica. Y además, con la cantidad de procesos, es mucho más fácil leer un proceso, que un juez puede leerte que 10 procesos, 5 o 10 procesos en un día. Parecería que estás en contra de la reforma penal. No, yo creo en la reforma penal. De hecho, creo que va a cambiar la forma en que se hace justicia en México, pero eso se va a tardar 15 años. Sí, pero eso no es un proceso que pueda ser inmediato. Ya no va a haber pero, personas que robaron un pan y que estén en la cárcel. 7 años en la cárcel. Eso no puede ser. No, puede ser, sí puede ser, no, si no lo implementan correctamente. Bueno, existe, lo que estoy diciendo es un dato real. Sí, no, pero podría aún bajo el nuevo sistema, hay que implementarlo correctamente. Aquí el tema es, nomás para que entienda el auditorio en cuestión de costos, un juez puede leer, y que nunca lo hacen, 3 o 4 procesos, generalmente son las otras personas en el juzgado el que lo hacen, lo leen porque todo es por escrito. Ahora el juez va a tener que presidir juicios. ¿Y cuántos 5 o 6 juicios al día. No pueden.
No lo van a poder hacer. Sí pueden, lo que pasa es que se acostumbraron a trabajar en un sistema un juicio totalmente no les da engorroso. tiempo. No les da el tiempo. Los tiempos legales en México. No te lo da. Ya lo dijo el Entonces, secretario de Gobernación, promedio 543 días. O sea, promedio de un juicio casi 2 años. Así es. Entonces, Bueno, pues vamos a una noticia que trae el Universal que no tiene que ver con nada de esto de que le hablábamos, pero que a la gente le interesa. Es el tema de Carlos Vela. ¿Se acuerda? De que todos se preguntaban por qué este desdén por la selección mexicana. Bueno, pues según grabaciones y revelaciones de gente muy cercana a él, fueron 2 las razones por las cuales ya no quiso regresar a la selección mexicana. Una, el castigo que le pusieron en 2010, aquí se lo habíamos comentado, después de aquella fiestecita en Monterrey en la que lo acusaron a él, entre otros seleccionados. Y 2, que le pedían grabar comerciales gratis, sin cobrar él un solo peso, y eso pues no le gustaba al señor Vela. Ahora, eso quiere decir que a los otros seleccionados también les están Pues sí, pidiendo debe hacer. ser una condición Sí. para algunos de ellos, ¿no? No sé si para todos. La Razón tiene una extraordinaria foto en la portada de... se están llevando a cabo las Olimpiadas de Invierno en Sochi, que esa es una nota perdida porque pues, en México no existe... Bueno, había un competidor Mexicano. Príncipe, bueno, Sí, que ayer entrenó Sí. en el slalom y se cayó. gracias. Oye. Esa es de las otras razones que no le ponemos mucha atención a las Olimpiadas de Oye, Invierno, pero hay cosas pero tiene una extraordinaria maravillosas. No sé foto. si vieron ayer a la niña que ganó la medalla de oro en rusa? patinaje Sí. artístico. Sí. Bueno, No una la vi. cosa... Que vuela. Y ella está en la impresionante, portada de La Razón. perfección, mire. Y el programa del yerno, ahora pues vuelve a este tema de las auditorías, ¿no? Auditorías al último año de Calderón, al programa del yerno de Calderón, 522,000 millones de pesos tirados a la basura. Tiene que ver con todos estos programas que tenía la CFE. Así es, se llama Adalina Sotnikova, esta jovencita que ayer ganó la medalla de oro en patinaje artístico. Excelsior, dice Mancera, amarra reforma para el DF. Viene este tema de la negociación que se hizo ayer en el Senado para que salga en este periodo la reforma política del Distrito Federal. Venezuela conmueve cifras y datos sobre lo que está pasando en Venezuela, el endurecimiento del señor Maduro, que insiste en la teoría del golpe de Estado, dice que lo quieren derrocar y bueno, claman por otra parte las organizaciones ayuda. Que el presidente Maduro esté viendo, porque también hay una foto impresionante de lo que está pasando en Ucrania. Que esté viendo lo que está pasando en Ucrania. No te estoy diciendo que son, ahí está. Eso en este momento. Qué barbaridad, ruinas, Una ¿no? ciudad Sí. tan hermosa, Kiev. Van más de 600 muertos ya en este conflicto. En el conflicto, sí. En el conflicto, a lo largo del Sí. conflicto. Sí. Oye, una cosa sobre Venezuela que es muy importante. Ayer el embajador de Venezuela en México Sí. declaró a la prensa que él no tiene ninguna evidencia de que de aquí hayan salido grupos para desestabilizar su país. Es de altísima relevancia esta declaración. Por lo que se dijo en Caracas. Y él pertenece a las Fuerzas Armadas. Así es. Y él lo que hizo fue desmentir tajantemente al ministro del Interior, lo que nos habla de que ya hay un problema interno Fractura. dentro de lo homogéneo que parecía estar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De hecho, Milenio saca, eso es una de las notas de la portada, Maduro sin pruebas de intervención mexicana en disturbios, esto lo dijo el embajador, y también Milenio tiene en la portada, aprietan a grandes en TV y telecomunicaciones, prevé proyecto federal sanciones adicionales por afectación de agentes poderantes. Es un tema que vamos Ahí a ver está. un poco más adelante. Así es. Y Ana María le pidió a la gente que empezara a opinar sobre este tema que teníamos al ¿De la principio. conspiración? De la conspiración anticalderonista. Y te dice Alexia Incómoda que te equivocas, Ana María, que en la guerra y el amor no hay casualidades. Dice, es el relevo del PAN y parar a Calderón. Para ella es lo que está detrás de estas noticias que le comentábamos que tienen que ver con el expresidente y su grupo. Y también comenta Alexia, vaya fin de semana caen los intocables de Calderón, Gastón Azcárraga y José Susumo, ¿no? Tienen que ver con este tema. Alejandro Reyes habla sobre el tema de la guerra de las televisoras, de las telecomunicaciones. Se pregunta de dónde salió la denuncia sobre que Dish y Telmex están asociadas, como ayer se publicó en algunos medios. No es ninguna denuncia, son documentos de las empresas. Así es, Sí. así es. Y De ahí salió en principio, ¿no? ¿Quién la filtró? Pues eso sí no lo sabemos. Pero fue pues que también no se ve reflejado en muchas de las portadas. No, Que fue una noticia muy comentada ayer. Una nota que se comentó Una ayer en radio, televisión. Sobre todo por lo que originalmente habían dicho Dish y Telmex, ¿no? Que no había una sociedad entre ellos, sino que se trataba simplemente de un arreglo de facturación. Eso fue la respuesta que habían dado y ayer se prueba que sí hay participación accionaria y de Telmex como socio y una de esta opción empresa. de compra Y una opción de compra este año. Así es. Bueno, pues vamos a entrar en
materia. La situación de violencia por la que atraviesa Ucrania está encendiendo las alarmas en el mundo, y es que las manifestaciones contra el gobierno han dejado decenas de muertos, por lo que se espera una elección presidencial que anticipada. Se piensa que esto puede calmar la tensión. Por lo pronto, pues el gobierno de Yanukovych alerta y dice que van a disparar contra todo aquel que proteste en Ucrania. La situación se agrava dramáticamente en Ucrania. La tregua pactada por el presidente Viktor Yanukovych solo duró algunas horas, y una serie de enfrentamientos en el centro de Kiev cobraron la vida de al menos 60 personas. Sin embargo, la violencia de las calles se trasladó al interior del Parlamento ucraniano. Y es que en medio de una sesión de emergencia que pretendía encontrar un camino a la paz, legisladores de diferentes partidos decidieron arreglar sus diferencias a golpes y empujones. Al final, acordaron que el uso de la fuerza contra los manifestantes debe detenerse inmediatamente. Mientras tanto, el presidente Yanukovych se reunía con ministros europeos que le exigieron una reconciliación inmediata con su pueblo. La iniciativa fue comunicada por el gobierno de Alemania tras consultas entre la canciller Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el de Rusia Vladimir Putin, quienes afirmaron que el baño de sangre en Ucrania debe terminar. Ante esto, el mandatario ucraniano accedió a celebrar elecciones anticipadas en el país, para así evitar que esta república exsoviética se sume a un caos irreversible. Los violentos sucesos en Ucrania se añaden a una crisis que comenzó en noviembre del año pasado, cuando Yanukovych revirtió una decisión de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea y en su lugar se volvió hacia Rusia. Bueno, ¿qué tienen en común el conflicto de Ucrania con el de Venezuela? En apariencia nada, son dos regiones del planeta totalmente distintas, pero hay quienes piensan, y es un tema que se comenta mucho en redes sociales, que en ambos casos aparece Estados Unidos como un actor tras bambalinas, como dice Ana María, teoría de la conspiración, agitando, digamos, a las sociedades de estos países. Esas son las versiones que se mencionan. Pero bueno, en el caso de Venezuela también la situación sube en nivel de tensión. Ayer una corte de ese país ratificó la prisión para el líder opositor Leopoldo López, mientras que Enrique Capriles, el ex candidato presidencial, le pidió al presidente Nicolás Maduro que muestre pruebas de un supuesto plan para dar un golpe de Estado. No hay evidencias de que en México se hayan entrenado grupos violentos venezolanos. Así lo reconoció el embajador de Venezuela en nuestro país, Hugo José García Hernández, luego de los señalamientos que en días pasados hiciera al respecto el ministro del Interior venezolano, Miguel Rodríguez. Una de las más importantes reuniones que se hizo para preparar esos grupos que ustedes vieron ayer actuando fue una reunión que se realizó en México y la bautizaron Fiesta Mexicana. El diplomático señaló que México es ajeno a esta situación, aunque dijo sería bueno que se investigaran estas acusaciones. Mientras tanto, el opositor venezolano Leopoldo López podría pasar al menos 45 días en prisión antes de que inicie su juicio. Por lo pronto, su esposa lo pudo visitar por primera vez desde que fue detenido. Además, fue librado de los cargos por terrorismo que en principio le habían sido imputados. No había tenido contacto con nadie. Desde el día que lo ingresaron a la cárcel lo tenían bloqueado de toda comunicación, no había hablado con nadie, no sabían qué día era, no sabía qué hora era. Incendio y daño son los cargos menores por los que se le investigará, pero aún así, su defensa informó que solicitará ser revocada la privativa de libertad. Sin embargo, en varias ciudades seguidores del opositor protestaron contra su detención, bloquearon carreteras y quemaron basura en medio de las calles. Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre militarizar Táchira, estado fronterizo con Colombia, el Ministerio del Interior envió un batallón a ese lugar. Que no va a tener una atención con todos los militares y todo el mundo armado, mientras que la sociedad civil está con las manos cruzadas. Enrique Capriles exigió a Maduro pruebas del supuesto golpe de Estado que denuncie en su contra. ¿Es que es golpe o es autogolpe? ¿Cuál de las dos? Porque si hay un golpe en marcha, usted, señor Nicolás Maduro, usted tiene que presentarle al país las pruebas de ese golpe. Usted tiene que mostrar, dónde están los que iban a dar el golpe, dónde están detenidos. ¿Quiénes son los miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están metidos en ese golpe?
Después de la muerte de la ex reina de belleza Génesis Carmona, mises y exmises venezolanas se unieron para hacer un llamado por la paz a través de las redes sociales. Yo te amo, Venezuela, y a ti te dedico mi canto. Y es que yo nací para vivir en libertad y en tu tierra andar. Bueno, no solo las mises, ayer algunas figuras del mundo del espectáculo también se sumaron a esta exigencia de paz en Venezuela. Lo hizo Madonna a través de su cuenta de Twitter, en la que cuestionó al presidente Nicolás Maduro diciendo que no conocía el tema de los derechos humanos. Lo hizo Sofía Vergara, esta actriz colombiana, también pidiendo paz y pidiendo que se ore por Venezuela. Lo hizo Ricky Martin, lo hicieron muchas figuras que estuvieron ayer opinando sobre este tema. Y que Nicolás Maduro hizo un llamado y básicamente está expulsando a muchos actores, cantautores que estaban en Venezuela el día de ayer. Artistas fascistas. Entonces, para afuera ellos también. Ya amenazó con sacar a CNN, que también los llamó fascistas. Ayer amenazó la cadena estadounidense, ¿no? ¿Qué más? Entonces, es muy difícil entender hacia dónde va Maduro con esto. Si él cree que con este tipo de lenguaje y haciendo este tipo de amenazas, básicamente va a sofocar a la protesta. El ejército venezolano debe estar extrañando mucho a Hugo Chávez. Sí, sin claro. duda alguna. O sea, sí hay una profunda diferencia. Bueno, esto no es sorpresa, pero en los momentos de crisis es cuando se ve el tamaño de los líderes. Ahora, estos dos, Venezuela y Ucrania, también tienen algo muy importante en común y hay que estarle dando seguimiento este fin de semana. Son protestas o son conflictos de países que pueden tener un impacto en la economía mundial. En el caso de Venezuela, el tema energético. En el caso de Ucrania, hay que ver qué va a pasar con la reacción de los rusos. O sea, Vladimir Putin hasta este momento no ha habido una reacción contundente de la misma forma que la Unión Europea. Esa es la gran diferencia entre los dos países. En el caso de Venezuela está solo. O sea, realmente no tiene una potencia que pueda estar respaldándola. En el caso de Ucrania sí. De hecho, las protestas es por la inclinación del gobierno de Ucrania hacia el régimen de Moscú. De Yanukovych. De Yanukovych, el presidente Yanukovych hacia Vladimir Putin. Y Vladimir Putin ha estado muy callado, pero es una fuerza detrás del gobierno de Ucrania. La negociación ahí no es realmente con Yanukovych, es con Vladimir Putin. En el caso de Venezuela no hay eso. Entonces, el aislamiento es general. Y ni siquiera está Cuba, o sea, porque uno diría, bueno, Cuba debería de estar, pero ya no. Está tácticamente en las calles de Venezuela, pero no está política ni diplomáticamente. No se ha hecho presente. Hay otra información que no tiene nada que ver con esto, que no tiene nada que ver con lo que vamos a seguir platicando en el programa, pero que me parece que es de altísima relevancia. La Liga de Fútbol Soccer de Estados Unidos, de Major League Soccer, es muy importante. MLS. O sea, porque yo ya... compró Chivas USA. Mira que es muy ¿Ya lo vendió Vergara? Ya lo vendieron. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la Liga adquiere el equipo, terminará la temporada como Chivas USA, lo van a revender. Y en el momento en que logre la Liga revenderlo, se le va a cambiar el nombre, el logotipo, el uniforme, absolutamente todo. Entonces estamos viendo el final de las Chivas USA. Bueno, pues ahí está, se volverán ahora un equipo estadounidense. Alexia Incómodo nos comenta sobre estos asuntos, que muy poco hemos comentado sobre el factor del cártel de los soles en Venezuela, que es un enemigo adentro del chavismo. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Del involucramiento de varios militares de alto rango del ejército bolivariano. Tiene que ver con este avión, el avión mexicano que fue derivado y que lo quemaron y que creó muchas sospechas de que hubo personas dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que lo hicieron porque están tratando de... No lo hemos tocado en este conflicto. En este contexto, pero sí hablamos de ese tema. Josefina Marín dice que política no hay casualidades, todo tiene fondo. ¿Y por qué? También nos felicita, dice que también como Canal 40, también su sobrino Rodrigo cumple años, no sé si también 8 años, pero felicidades a Rodrigo Castro, sobrino de Josefina Marín. Xochitl Pedrosa nos dice que Felipe Calderón, ¿cuándo aprenderá a quedarse callado y mejor a buscar la mugre en su gobierno? Hay un problema con los expresidentes. Ayer también el expresidente Vicente Fox salió de la nada a decir
pues ¿para qué hay cumbres? No sirven para nada más que para la foto. Qué curioso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es. Oye, Efi Oropesa nos dice que quiere proponer algo, que le mandemos saludos a los que nos ven en la tarde, porque muchas personas nos ven en la tarde, Sí, efectivamente, claro. en la repetición de este programa a las 4 de la tarde. Así es que saludos a todos los que nos están viendo en esta tarde, aunque ahorita es de mañana, pero nos están viendo en la tarde, en el primer café de la tarde. Los saludamos con mucho gusto. Y de lo que pasa en el mundo nos vamos a lo que pasa aquí, en la Ciudad de México. La calidad del aire que estamos respirando los capitalinos se reporta pues en niveles negativos. Esto hace que se mantenga la fase de precontingencia ambiental que fue impuesta ayer al registrarse 159 puntos IMECA. Por esta razón se recomienda evitar actividades al aire libre. Si usted suele hacer ejercicio, pues evítelo ahorita porque no es recomendable según las autoridades, así como el uso excesivo del automóvil y no fumar en lugares cerrados. La Comisión Ambiental Metropolitana informó que hoy a las 10 de la mañana van a emitir un comunicado después de realizar una nueva evaluación de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire. Así es que la nat pues ahí está, mira, se ve, no ha habido viento, no se están dispersando los contaminantes y bueno, pues esto es lo que estamos respirando por estos días los capitalinos y se siente, no sé si ustedes lo sintieron ayer, pero se siente típico un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza y los ojos. Típico de temporada. Así es, típico de esta temporada. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con más al primer café, regresamos con las quemadas del día. La relación entre Teléfonos de México y la empresa de televisión de paga Dish va mucho más allá de un simple acuerdo de facturación y cobranza. Estos documentos difundidos ya a nivel nacional por el periodista Carlos Mota demuestran que el 24 de noviembre de 2008, una semana antes de que entrara en operación Dish México, Telmex y Grupo MBS firmaron una intención de compra. Hay un monto para llevar a cabo una transacción por la compra con una opción de venta y una opción de compra, de acuerdo a la parte de donde se le vea, del 51% del capital social de Dish por $325 millones. Este convenio nunca se dio a conocer ante las autoridades. Por el contrario, desde esa fecha Dish se comprometió a entregar a Telmex sus estados financieros anuales y concederle derechos de auditoría. Así se especifica en dos memorandos de la firma de abogados Forastieri SC que representó a MBS en la creación de Dish. Los memorandos fueron elaborados en febrero y marzo de 2012 por el abogado Fernando Barrita Chagoya, en ese momento socio del despacho Forastieri y ahora corredor público del Distrito Federal. El memorando de febrero da cuenta que la alianza está regida por 5 contratos y 2 cartas laterales. La operación se realizaría a través de Tenimber, una subsidiaria de Telmex. Con una serie de aspectos específicos en donde se habla de comités de operaciones, en donde se habla de acceso a diferentes pues digamos auditorías que se puedan estar haciendo, estados financieros que revele Dish al respecto a Telmex, cosas que típicamente no vemos que ocurren cuando hay un acuerdo de cobranza. Y la promesa de compra fue denominada por el despacho de abogados como Proyecto Alfa, a fin de que las autoridades correspondientes no pudieran rastrear un acuerdo que viola lo estipulado en la concesión de Telmex. Yo creo que lo que se está revelando ahora es esta asociación, digamos, mucho más profunda que hay entre Dish y Telmex de lo que sabíamos los mexicanos. De acuerdo a los documentos a los que tuve acceso de Forastieri Abogados, este resumen maestro de los 9 contratos que han firmado entre Dish y Telmex implica mucho más que solo la facturación y la cobranza. Se estipula que al concretar la compra, Telmex nombrará a 3 de los 5 miembros del Consejo de Administración de Dish y todos los puestos ejecutivos, con excepción del director de finanzas, y los 30 MHz de espectro radioeléctrico que tiene concesionado MBS se cederían obligatoriamente a Dish México. Si llegara a completar esta transacción, yo creo que, sin ser yo abogado ni especialista en tema jurídico al respecto, lo que entiendo prevé nuestra Constitución, nuestra ley ahora con la reforma de las telecomunicaciones es que se constituirían pues las bases para comprender a un agente dominante de esta industria, que de por sí todos sabemos que Teléfonos de México es una empresa que ha tenido preponderancia en su sector. Así Telmex, a pesar de estar impedido en su concesión, opera de facto un triple play por medio de Dish, por lo que advierten, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe actuar de inmediato. Proyecto 40.
Los contratos secretos entre Teléfonos de México y Grupo MBS ya levantaron reacciones en el Congreso de la Unión. Y no se está violando la ley, se está violando la Constitución, que es más grave. Y claro, se le estaría dando la vuelta, es lo que llamamos el fraude a la ley, ¿verdad?, utilizando otras figuras jurídicas para simular lo que en realidad está pasando, que es una alianza estratégica, es una asociación estratégica de Telmex con MBS en Dish, y de la cual pues no lo han querido transparentar como tal para obtener un lucro indebido, ¿sí?, cuando en realidad está detrás de esta operación, de las operaciones, de la comercialización y del negocio Telmex, que tendría que ser declarado preponderante. Advirtieron que Telmex no puede seguir engañando a la autoridad en su afán de comprar Dish. Si de lo que se está hablando es de que hubo simulación en términos de las operaciones y que en realidad Teléfonos de México es accionista de Dish, estamos hablando de que la consecuencia es que esa simulación implica la pérdida de las concesiones, tanto de Teléfonos de México como de Dish. Y también aclararon que Dish no tendría por qué beneficiarse de la retransmisión gratuita de televisión abierta. Lo que sí me queda muy claro es que la intención del legislador fue efectivamente establecer que todos los mexicanos tienen derecho a recibir las señales de televisión abierta de manera gratuita, pero que cuando se trata de un agente preponderante, ese agente preponderante tendrá que pagar por esa retransmisión. Y obviamente nadie puede burlar la ley. Es algo que sí prevé la Constitución en su artículo 8º transitorio. Y no solamente lo prevé, sino que dice, si hay un preponderante que está detrás de una televisión de restringida, entonces no se le dan gratis las señales de televisión abierta. Y no solo, si se detecta que un preponderante está detrás de una empresa de televisión de paga y esta se sirve indebidamente de la gratuidad, es decir, no paga nada por las señales, pero al final quien estaba detrás era un preponderante, es causal hasta de revocación de las concesiones de ambas compañías. Los legisladores advirtieron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe hacer cumplir la ley. Yo creo que el IFETEL tiene facultades muy claras de cuáles son sus alcances y debe de ejercerlas. Eso es de lo que yo estoy convencido. Sí, sin duda creo que el constituyente permanente le dio una serie de herramientas al instituto justamente para combatir este tipo de prácticas, para generar mayor competencia en el sector. Esas facultades ya existen, ya las tiene, pues es hora de que se apliquen. Proyecto 40. Empleado de la Cámara de Diputados, ahora sí que sin más ni más, por poco y me lo despelucan. Y es que se le cayó el techo encima con todo y cajas de papel y poquito faltó para terminar aplastado. La que no corrió con la misma suerte fue su computadora en la que trabajaba. Miren nomás cómo quedó. Total que por fortuna no pasó a más y solo alcanzó a rozarle una parte del brazo. ¡Qué cosas! ¡Ay, me duele! ¿Quién te manda a andar por los techos? Y miren nomás lo que salió a la venta hace unos días. El muñeco de Edward Snowden, quien es presunto responsable de las filtraciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El precio inicial del muñeco es de $99. ¡Llévelo, llévelo! ¡Ah! ¡Es el muñeco que me atacó!
Bueno, y cambiando de tema, hace unos días le mostramos la imagen de una estatua de Don Benito Juárez, que por alguna razón se les puso verde. Días después una manita de gato y la cosa se arregló. Pero ¿qué cree? El escultor de esta obra anda reindignado y ni tardo ni perezoso externó su protesta de una forma muy peculiar y hasta un consejo nos dio. Que la atención que se le brindó a mi Juárez verde por la forma absurda en que fue pintado sin conocimiento, ese vandalismo municipal, que no sea un caso aislado en el cual las personas voltearon a prestar atención a la obra pública que tenemos en nuestra ciudad, sino que mantengamos esa responsabilidad para el futuro, siempre. Muchas gracias. ¿Les gustó para hacer experimentos nuevos? Esto es el colmo, señores. No, la humanidad te quedará muy agradecida. Bueno. Y así las cosas. Hasta aquí las quemadas del día. Qué buena forma de protestar de este escultor Cuauhtémoc Zamudio, ¿no? Que es el autor de este Juárez al que le habían pintado la cara de verde. No se la pintaron, o sea, la están restaurando y se volvió verde. Pero bueno, ahí está su protesta y tiene toda la razón, lo vimos aquí con lo que pasó con la estatua del caballito. Sí, claro. Es decir, hay un descuido brutal de las autoridades municipales a la hora que se trata de cuidar el patrimonio que es de todos, que no es de ellos, que no saben a veces ni siquiera cómo tratarlo. Juan Manuel Varela dice que sí estamos en contacto con nuestros televidentes por Twitter y escuchamos las opiniones. Muchas gracias, Juan Manuel. Josefina Marín, si el transporte fuera eficiente y seguro, la mayoría dejaríamos el coche. Tristemente no es así. Efectivamente, ese es uno de los problemas de esta ciudad. Augusto Pineda Figuero, ya los agarraron y confiscaron sus fortunas o caer solamente que se diga lo que ya se sabía. Pues se refiere al caso de Gastón Azcárraga y de José Susumo. Bueno, pues sí, todavía no se sabe más, pero están ya, uno ya capturado y el otro buscado por la policía. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con más al Primer Café. En una visita inédita al Senado de la República, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se reunió con los coordinadores del PRI, PAN y PRD. El objetivo, discutir los avances y la ruta para la aprobación de la reforma política del Distrito Federal. Estamos próximos, porque así se avisora el panorama, próximos a iniciar un debate. Con todos y cada uno de los grupos parlamentarios pudimos exponer, pudimos platicar, pudimos delinear qué es lo que estamos buscando para la Ciudad de México. Cada uno de ellos tiene obviamente su visión y de lo que se trata es que haya un documento final fortalecido con las expresiones políticas que cada uno de los grupos representa. Me parece que la Ciudad de México puede estar próxima a la consumación de una tarea de muchos años. En un marco de civilidad política, los representantes de las bancadas vieron con buenos ojos la visita del jefe de gobierno. La reforma política del DF no solamente es del interés de legisladores del Distrito Federal, es del interés de legisladores de todo el país. En este encuentro republicano e institucional, los coordinadores reiteraron al jefe de gobierno su interés y voluntad por sacar adelante esta importante reforma. Donde se están generando los consensos en el PRI y donde estoy seguro que con las otras fuerzas políticas, con el PAN, el PRD, el PT y el Verde, tendremos una reforma política del Distrito Federal en este periodo ordinario. Sí puedo decir, el grupo parlamentario del PRI desea que se apruebe la reforma del Distrito Federal. Hay que resolver muchísimos temas, el tema del desarrollo metropolitano, el tema de la inseguridad, quién se va a hacer cargo, el tema del cobro de impuestos, el tema de las finanzas, el tema qué vamos a hacer con los poderes asentados dentro de la capital y quién nos va a financiar, etcétera. Entonces sí hay una disposición muy amplia
de abordar todos los temas dentro de esta discusión que va a ser la reforma al Distrito Federal. De aprobarse esta reforma, permitiría mayor autonomía, una constitución propia y atribuciones al Distrito Federal para que pueda nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Local y de la Procuraduría Capitalina. Isa Osorio, Proyecto 40. Bueno, pues este es el inicio de las transmisiones aquí en Proyecto 40. Arrancamos un nuevo proyecto y así se llama, Proyecto 40, que será un lugar para que usted pueda convivir. La misión de Proyecto 40 es continuar el trabajo que han realizado muchos mexicanos en la construcción de un México libre. Proyecto 40. $2,920 días juntos. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿Qué, Eugenia? Soy Eugenia Nobel, bienvenidos a la información. 8 años de ser Proyecto 40. Enlazo en vivo hasta la capital mexiquense. Se abordaron asuntos ambientales comunes. Instalar en una zona protegida. Hemos compartido momentos difíciles. Tragedias. La zona noreste empezó a resentir el impacto de una nueva tormenta invernal. Venezuela vive horas críticas. Injusticias. Pero también momentos luminosos, alegres, inolvidables. En Proyecto 40 nos sentimos profundamente afortunados de saber que trabajamos para usted, que no hay un día, noche o festivo en que este equipo informativo no llegue a su pantalla, donde quiera que nos vea, donde quiera que esté. Para darle la voz, para pelear a su lado las causas que contribuyan a la construcción de un México más justo, equitativo y próspero. Le expresamos nuestra gratitud por su lealtad y su confianza. Sabemos que lo sabe, pero le reiteramos que si un día necesita de alguien que lo escuche, aquí estamos, aquí seguimos y ahí estaremos. Siempre habrá un micrófono y una cámara de Proyecto 40. Estamos al aire. Tenemos pasión y compromiso. Y tenemos eso que nos distingue poderosamente sobre los demás. Vocación. La marca que sella nuestro destino. Gracias por acompañarnos 8 años. Entramos al 9º año de transmisiones ininterrumpidas. Vamos juntos, vamos siempre, por la construcción de un México libre. Proyecto 40. Un hombre se adentra en el bosque de Oyamel, en Angangueo, Michoacán, no para apreciar su belleza, sino para destruirlo. Lo que viene siendo la operación de la tala hormiga, con bestias bajando morillo o vigas. Carlos se dedica a la tala clandestina, un delito que se castiga en México hasta con 9 años de prisión. Es arriesgarse, es como en un juego, es a perder o ganar. A él no le importa correr el riesgo. Las ganancias, dice, tan solo de la llamada tala hormiga valen la pena. Con 2 animalitos nos andamos aventando casi como unos 1,500 pesos en un viajecito. Se llevan
pues una docenita de morillo cada quien. Un negocio ilegal que deja ganancias anuales por 15,000 millones de dólares solo después del tráfico de drogas, armas y especies. Las autoridades ambientales en nuestro país aseguran que hay una disminución. Sin embargo, la tala hormiga se mantiene. La hemos detectado apenas en esa escala que la vimos hasta el año pasado. Este delito va más allá de la tala hormiga. Carlos rinde cuentas a grupos criminales que operan los aserraderos clandestinos. Ellos operan por la noche, después de las 10 de la noche en adelante, incluso a veces hasta la madrugada. Ellos, pues, se coordinan diferentes grupos. Unos se ponen en la entrada de las carreteras hacia donde uno va a bajar, y pues en caso, o sea, viendo que no lleguen ninguna vigilancia por parte del gobierno federal. Sí, el que mero predomina aquí. Carlos nos llevó al sitio donde realiza las entregas, un aserradero de más de 500 metros cuadrados. Uno tras otro entran camiones cargados con cientos de troncos de oyamel, que son apilados formando torres, como una gran fortaleza. Con el pretexto de comprar tablas tuvimos acceso. Hay cualquier tipo de madera, principalmente el oyamel, el árbol más preciado de esta zona. ¿Aquí se la vendes? Que nosotros nos paga 4,700 el millar. ¿Aquí se los paga? 4,700 el millar. ¿Sí se conviene? Sí, bueno, ahí están unos 5 o 6 millares, son 20 tantos. Aquí se corta la madera por cientos, para luego venderse por millar. Sí, nos han puesto algunas corretizas, pero bendito Dios, todavía no nos han atorado a nosotros. Ya en unas organizaciones se habla diferente porque ahí ya es como obligado. Los taladores clandestinos aseguran que la policía forestal, en teoría encargada de salvaguardar los bosques, está coludida. Óscar Hernández, Proyecto 40. Bueno, esto que ve usted, este reportaje de Óscar Hernández, es en la zona donde se encuentra el refugio de la mariposa monarca. Imagínese, si eso pasa en una zona que es de las más protegidas del país, ¿qué pasará en otros bosques y en otras zonas forestales? Óscar, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a todos. Así es como lo comentan, esto ocurre en la zona núcleo de la mariposa monarca, un área natural protegida, y es un tema de tal importancia que incluso ocupó un lugar en la agenda de trabajo en la cumbre, la recién cumbre de líderes de América del Norte. Un asunto en donde los últimos 10 años se han talado poco más de 2,500 hectáreas de esta área natural de la mariposa monarca, conformada por 56,000, poco más de 56,000 hectáreas. Se han perdido ya el 44% de estas tierras, y lo más grave, además de esta situación, es que este año, esta temporada, fue la peor en materia histórica en cuanto a migración de la mariposa monarca. Ni siquiera ocuparon 1 hectárea, cuando en 1996 ocupaban 18 hectáreas. Es un fenómeno migratorio que está en riesgo de desaparecer. No la mariposa monarca en sí, sino el fenómeno de Canadá, que lleguen al Así es, porque al no haber árboles a donde lleguen a reproducirse, pues simplemente las mariposas emigrarán a otros lados o buscarán otras rutas. Mencionas delincuencia organizada. ¿Qué tipo de organizaciones son las que están detrás? Se tienen detectados, Raimundo, el asunto de los templarios, el grupo de los caballeros templarios, y que están deforestando, están talando de forma clandestina en al menos 30 parajes de 3 de los 10 municipios que conforman esta reserva natural protegida, ¿no? Ya lo observábamos en la imagen, es una verdadera fortaleza esta a la que pudimos ingresar, y donde, bueno, está la evidencia de dónde se lleva esta madera. Son bosques de oyamel, una madera preciosa que hoy está siendo talada de tal forma que está poniendo en riesgo el espacio de hibernación de la mariposa monarca. Este es otro de los fenómenos de lo que tanto hemos criticado y cuestionado, que es la ausencia de Estado. Es decir, un Estado que no es capaz de proteger a sus ciudadanos, pues tampoco puede proteger a sus recursos, ¿no? Como en este caso, se roban los energéticos, se roban nuestros bosques. Es decir, aquí hay un grave problema de falta de autoridad, o falta de capacidad, o falta de presupuesto para estas labores por parte de la autoridad. Óscar, te felicitamos por este reportaje. Sí, oye, muchísimas felicidades, de veras. Gracias.
vas a continuar con estas denuncias. Sí, no es un asunto que impere solamente en Michoacán, ¿no? Hemos trabajado también en la zona de los Tuxtlas, en Veracruz, donde ya solamente queda el 7% de la selva original. La zona de la tala clandestina pega más en la zona centro y en el sureste de México, donde vaya que están sufriendo, se están perdiendo, señala la UNAM, 500,000 hectáreas al año debido a la deforestación. Bueno, pues seguiremos con estos temas. Gracias a Óscar Hernández, reportero de Proyecto 40, por compartir esta investigación con nosotros. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de toda esta semana. Le queremos desear que pase un excelente fin de semana, descanse. El lunes muy temprano aquí lo esperamos en el primer café. Ana María Salazar. Muy temprano el lunes. Raimundo Riva Palacio. Feliz. Óscar, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.